interesante es que si es a un estímulo externo, real, o a un estímulo imaginario. Entonces, desde ahí ya si nos damos cuenta, empieza a haber un cambio, ¿verdad?, en la perspectiva de lo que consideramos miedo, porque, por ejemplo, el miedo, al final de cuentas, es una reacción que presentamos ante un estímulo que nos puede alertar sobre un riesgo y nos puede precisamente prevenir para estar listos a defendernos o salir corriendo, ¿verdad? La adrenalina, ¿para qué son? La adrenalina, así es. Entonces, pues es una respuesta que tenemos todos los seres humanos, pero aquí entonces lo interesante sería saber, bueno, pero ¿cuándo entonces es problema? Si es una reacción que es universal y que la tenemos todos los seres humanos, ¿por qué entonces elegimos hoy platicar sobre este tema? ¿Verdad? Bueno, primero les digo una cosa, es de que, por ejemplo, no es lo mismo, yo se lo comentaba a Pili hace un momento que veníamos para acá, no es lo mismo tener la reacción que se tiene, todos los seres humanos cuando vamos a subir a un avión, el 95% de los pasajeros tenemos una sensación de nerviosito, de miedo, ¿verdad? Todos lo hemos experimentado, eso es normal, o sea, eso es completamente normal, ¿verdad? El problema es que si, por ejemplo, 2 meses antes de que tú vayas a salir de viaje, estás con manos sudorosas, temblorosas, incluso con taquicardia, palpitaciones o hasta insomnio, porque vas a viajar dentro de 2 meses y medio. Entonces digo, eso ya es anormal, ¿verdad? Claro. Y de ahí empiezan lo que son las llamadas fobias, ¿no? Sí, se instala luego ya una fobia. Así es, que en este caso, por ejemplo, a la fobia del miedo es la tanatofía o Tanatolofobia. Bueno, sí, disculpen ustedes. Tanatolofobia. Sí, que es referente a eso, más que nada, a decir, ¿sabes qué? Ya cuando tienes un miedo o un pavor a algo, que realmente, como dices tú, si es externo y lo puedes superar, pues adelante, pero ya cuando es interno, hay que alerta y empezar a tomar las medidas correspondientes y en este caso pedir una ayuda a un especialista. Sí, aquí lo muy interesante también es porque, por ejemplo, el miedo que tú puedes sentir, por ejemplo, cuando vas a tener un examen, digo, pues es completamente normal, es completamente natural que tú tengas esa sensación de temor de que si voy a pasar, si no voy a pasar, ¿sí me explico? Entonces, como que eso se puede decir, bueno, es completamente normal. Donde brinca de un miedo normal, una respuesta normal de nuestro cuerpo a algo patológico, es cuando te impide ya hacer tu vida cotidiana. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando la persona tiene fobia, por decir algo, porque me ha tocado gente que tiene fobia a las cucarachas. Sí. O sea, es fobia, o sea, es un pánico, es un pavor, se paraliza. O cuando precisamente podemos marcar la línea entre lo normal y lo anormal, cuando la persona sí sigue haciendo su vida cotidiana, o sea, acepto que tengo miedo a hablar en público, por ejemplo, tengo miedo a no sé, digo, cantar, a reír, a lo que quieran. Hablar delante de la gente. Es un estar enfrente de público o estar enfrente de una cámara, de un micrófono simplemente. Sí. En mucha gente les impone el hecho de que me están oyendo más de 2 o 3 gentes. Sí. Entonces eso les causa mucho temor porque a veces se les olvida qué es lo que van a decir, empiezan así como que a ponerse nerviosos y no saben cómo va a reaccionar la otra persona. Y realmente pues es algo que nos puede afectar. Si nos equivocamos, corregimos. Pero si se nos olvida, si se nos olvida, las personas del otro lado no van a saber cuál es tu speech. Entonces lo puedes ir modificando, lo puedes ir cambiando. Y la gente sigue fluyendo, pero realmente hay personas, como dice Lolis, que se paralizan, se congelan y hasta llegan a desmayarse. Entonces ahí ya es donde deja de ser un miedo sano, por decirlo de alguna manera, a un miedo ya más enfermizo, en el hecho de que pues te estén capacitando para desarrollar una actividad, ¿sí? Que no debería de ser, ¿no? ¿Sí? O sea, actividad cotidiana, exactamente. Digo, y a fin de cuentas el miedo es como mencionamos, es natural, es normal. Sí. Digo, de hecho muchas veces el miedo es lo que te lanza hacia adelante para seguir echándole ganas
o es lo que te paraliza, como bien lo mencionábamos. Entonces sí es bien importante resaltar e identificar más bien eso, es el miedo normalito, o sabes que ya está pasando ese límite y decir, sabes que necesito ayuda. Sí, fíjate que ahí hay una línea muy delgada, aun cuando pensemos que estoy exagerando, pero a mí me ha tocado atender, recibir o incluso diagnosticar personas con crisis de ataques de pánico, se le llama ataques de pánico. La persona tiene un pánico, un temor, incluso simplemente a salir de su casa. Sí. Entonces sí. Es algo aterrador, o sea, es algo que ya se salió completamente del control de su vida y pues la verdad es algo muy desagradable porque pues la persona deja de hacer cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo si es una ama de casa, pues definitivamente ya no puede ni salir a hacer las cosas cotidianas, ¿verdad? Así es. Bueno, mire, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y no se vayan? Traemos tema muy interesante. Pues iniciamos nuevamente después del corte y nos quedamos con el tema de miedos. Hablamos de manera general, pero nuestro enfoque, como lo comentamos en principio, es respecto a las fechas y qué mejor hablar sobre el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también es parte de nuestra vida y checándolo es más que nada, yo siento y creo, chicas, que no es tanto miedo a la muerte, es el miedo al morir, al decir cuándo voy a morir, cómo voy a morir, ¿qué voy a dejar al morir? Entonces es bien importante también dar enfoque a ese tema, que es bien importante porque desafortunadamente no estamos preparados. O sea, estamos preparados y somos felices cuando alguien nació, feliz, pero cuando alguien muere estamos en shock, en enfermedad, y dices tú, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar de la vida, del amor, de la felicidad, de lo bonito, de lo bello, pero cuando habla uno de decir la palabra muerte, morir, es cuando no estamos preparados. Yo siento que si a lo mejor en nuestra vida cotidiana, no digo todos los días, pero sí de vez en cuando platicar sobre eso, yo creo que la gente nos acostumbraríamos y tomaríamos más con tranquilidad esa palabra y no que nos asuste. Claro, pues mira, yo creo que ya hay más gente que está empezando a tomar más conciencia de ese término, porque vaya, venimos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y obviamente vamos a terminar nuestra vida, ¿sí? Claro. De hecho, es un ciclo natural y así como vemos tan natural el nacimiento, la reproducción, la madurez de las personas, debemos de ver también de manera natural el hecho de terminar con este ciclo de vida, ¿sí? Sí. Pero simplemente, ahorita yo creo que por cambios de la sociedad, no sé, se han ido modificando nuestras costumbres, pero simplemente las fechas en las que estamos ahorita, Halloween, Día de Todos los Santos, el Día de Muertos, ¿qué son? ¿Sí? Son representación de estar celebrando a los muertos, ¿sí? De estar festejándolos, de estar festejando la muerte, dándoles la bienvenida porque se supone que nos visitan, ¿sí? Entonces dices, bueno, si los estás volviendo a recibir, a recordar, ¿sí? ¿Para qué tenerle miedo? Uno como ser humano individual, dices tú, ¿a dónde voy? Es a lo que mucha gente le llega a tener miedo. O como también mencionaste, ¿qué estoy dejando? ¿Qué estoy dejando? Pero es que eso es algo que tenemos que ver, no al momento que vamos a entregar el equipo, ¿sí? Sino qué es lo que estamos haciendo ya desde ahorita, que es un legado, para que nos recuerden con cariño. Claro, ¿sí? Claro. Y más que nada, perdóname, es que cuando nosotros guardamos, fíjate, lo que es el orgullo, la ira y el resentimiento, al no querer hablar porque te hicieron algo y resulta que esa persona fallece, o sea, te queda eso y por eso de repente empiezan las frustraciones, los enojos, el llorar, el estar deprimido porque te deprime el decir, oye, es que si lo hubiera, que de hecho no existe lo hubiera, pero está uno luego, y es que si lo hubiera dicho, y es que si lo hubiera, entonces pues qué mejor olvídate de eso y hazlo ahora. Fíjate, claro. La verdad que estás mencionando eso, me acordé de la película de
antes de partir, con Jack Nicholson y el señor Morgan Freeman, que en inglés es Bucket List, que ambos terminan teniendo cáncer, ambos terminan compartiendo la habitación, y Freeman es una persona que le gusta leer mucho, le gusta escribir mucho, y en una ocasión, también ahí compartiendo la habitación con Nicholson, hace una lista, pero se enoja, la arranca de su libreta y la avienta lejos de su cama, ¿sí? Nicholson andaba levantado en ese momento y la levanta, Freeman se enoja, pero Nicholson la lee. ¿Y qué resultó que era? Una lista de cosas por hacer que no fueron hechas. De las 10 cosas que le gustaría hacer y que no había realizado. Exactamente, es un ejercicio que le había dado un maestro de secundaria. Desde entonces lo hicieron pensar cuáles son las 10 cosas más importantes que te gustaría realizar antes de partir. No le estaban diciendo hasta eso antes de morir, sino antes de partir, porque estamos partiendo ya de esta vida. Entonces fueron cosas que la mayoría tuvo que dejar de lado porque la vida le fue cambiando las circunstancias. Pero él también hizo pensar con ese hecho a Nicholson, porque estaban en situaciones económicas muy diferentes. Nicholson pensaba que estaba haciendo todo lo que él quería, que él ya había realizado todo lo que deseaba, y al ver esa lista se dio cuenta que no, que él también tenía sueños sin cumplir, ¿sí? Rencores que no había logrado conciliar, ¿sí? Nietos, en este caso, por ese rencor que no había podido conocer. Entonces dices tú, son cosas que a lo mejor no necesariamente tienen que ser sueños sin cumplir, sino precisamente situaciones que tienes que ir dándole solución, ¿sí? Ir cerrando ciclos para que tú puedas estar en paz, porque eso es lo primordial. Cuando uno ya va a terminar su tiempo aquí en este mundo, a mí que me ha tocado compartir los últimos momentos de ciertas personas y que te dicen, no me quiero ir todavía, no he podido hacer todo lo que yo he querido, dices tú, ok, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Sí? Dices tú, entonces si ahorita, bueno, a mí me tocó esta experiencia, pues tienes la oportunidad de recapacitar como les tocó a ellos en sus personajes, decir, oye, ¿sabes qué? Te están dando 6 meses de vida. ¿Sí? Uno ni siquiera sabe realmente si va a amanecer mañana. Así ¿sí? es. Claro. ¿Estamos haciendo realmente lo que queremos o lo que quieren alguien más o lo que quiere la sociedad? Y es que sabes que desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? Y es como dicen nuestros mayores adultos, creemos que la vida la tenemos comprada. Y nadie la tiene comprada. Fíjate que a mí desafortunadamente en esta semana me tocaron, y se los platiqué, 2 conocidos muy apreciados que fallecieron de repente. ¿Y jóvenes? Sí, bueno, un joven y un adulto ya bueno, mayor, sí, pero lo que voy fue que fue tan rápido que, por ejemplo, lo que veías en sus familiares era la tristeza, el coraje, la impotencia de decir, es que pues, se me fue y no alcancé a decirle lo que necesitaba. O cuántas veces te dicen, no salgas enojado de tu casa con tu pareja, con tus hijos, porque la verdad no sabemos si vamos a regresar. Así es. Entonces, sí, vamos a tratar de, en este caso, no guardar rencor, no guardar el orgullo, el resentimiento, no nos va a llevar a nada más que a puras enfermedades. Y ya con esto empecemos también a tratar más el tema muerte, porque nos espanta. Sí, Pues sí. O sea, quitarle el verlo como un tabú. Porque tú dijiste muy bien hace un momento que pensamos que tenemos ganada la vida. No, lo que tenemos, o comprada, que yo le pongo ganada. Lo que sí tenemos ganado y comprado es la muerte. Así ¿Sí? es. Eso es un hecho. No, a mí me tocó, por ejemplo, yo estaba viendo un video hace días sobre eso y decía, y yo me espanté, pero dice, sí es cierto. Decía la chica, dice, es que vivimos con la muerte la tengo al lado, pero es cierto, o sea, es como una moneda, por un lado está la vida y por otro lado la muerte, claro. Y estamos en un juego de azar que de repente lanza la moneda y Dios papá es el que dice, mi vida, ya te toca. Claro. Así es. Sí, es definitivo. Ahorita que mencionabas, no sabemos ni cómo vamos a morir, pero si escogemos cómo llegar hasta ahí, o sea, en qué calidad de vida, en qué calidad de salud física y emocional, ¿sí? Porque igual, si mantuviste muchos rencores, muchos resentimientos, muy mal carácter en tu vida, pues obviamente vas a estar avanzando en tu vida y te vas a ir quedando solo. Si al contrario, tú estás con alegría,
con bendiciones, ayudando a la gente, queriendo a la gente que tienes a tu alrededor, pues obviamente siempre vas a tener a alguien cerca de ti, en las buenas y en las malas sobre todo. Y algo que me hizo ahorita acordarme, Gaby, hace mucho me tocó leer una narración en selecciones de una tía, le decían tía, a una señora que nunca se casó o enviudó, estaba sola, ya estaba en su tercera edad, pero tenía una jovialidad y una entrega y una alegría tremenda. Toda su familia, sobrinos, nietos, lo que fueran, siempre había alguien en su casa visitándola, atendiéndola o viendo con ella, ¿sí? A ella le encantaba arreglar su jardincito, le encantaba tener su casa limpia, ordenada, llena de luz, llena de alegría, y ella no estaba enferma de nada, o sea, estaba ya mayor, pero gozaba de muy buena salud. Y todo el mundo le decía eso, que porque aun y cuando tenía su cabeza llena de canas, estaba blanca, ella estaba feliz, ella estaba sana. Dice, porque yo estoy feliz, mi cuerpo está feliz. Claro, y eso se entiende. Hubo un momento en que su cuerpo ya no pudo seguir, pero ¿de qué manera falleció? Fue lo que a mí me encantó y lo que se me grabó mucho. Ella simplemente un día no se levantó, su cuerpo ya no pudo levantarse, pero pidió hablarle a toda su familia. Todo ese día se estuvo despidiendo de todos ellos. Llega la noche de ese día, ella da las gracias, se duerme y hasta ahí llegó. Dije, pues qué bonita muerte. Es una de las muertes más bonitas que me ha tocado leer o ver, ¿sí? Y digo, así me gustaría irme. Sí. La verdad que sí. O sea, yo, por ejemplo, te soy sincera, yo le tengo fobia al fuego y al agua. Digo, y si fuera padre poder uno elegir, pues, o sea, yo creo que todos quisiéramos hacer que ya dormir y no despertar, pero yo creo que uno de los miedos como padre de familia, en este caso yo hablo en lo personal, y creo que se los escribí, hasta me dijeron, Gaby, no hables de eso, era decir, ¿sabes qué, Diosito? Recógeme a mí antes que a mis hijos, porque yo creo que muchas de las mamás, ese es nuestro temor, y más cuando tenemos o tienen hijos menores, porque dices tú, ¿a qué se van a enfrentar? ¿Cómo se van a defender? Digo, a fin de cuentas, pues te va a tocar cuando te vaya a tocar, valga la redundancia, pero yo sí estuve, por ejemplo, en un área comentándoles a mis compañeros de oficina, preguntándoles, ya saben, yo batallo, ¿verdad? Preguntándoles, bueno, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Y era lo que en general era decir, es que mi familia, es que si muere luego mi familia, es que ¿cómo voy a dejar embarcada a mi familia con tantas deudas? Ese es otro miedo también a la muerte. Claro. O otros decían, yo le tengo miedo a la enfermedad, que eso me lleva a la muerte definitivamente, pero a la enfermedad porque ¿cómo voy a afrontarlo? Y sobre todo que me voy a llevar ahora sí, ¿cómo dice? De encuentro a mi familia, porque obviamente se van a deprimir. Entonces, yo creo que estamos a muy buen tiempo de poder recapacitar, de poder ser un poco más flexibles, insisto, con el tema. No estamos acostumbrados a hablar de él. El término morir, muerte nos espanta. Yo soy, o era una de esas personas. Ahora que lo entiendo y lo veo de otra perspectiva, digo, bueno, pues es algo natural, así como nacimos, morimos. Claro. Y estaba leyendo también sobre, por ejemplo, te decía, si cuando el bebé está en el vientre de la mamá, digo, no sé, haberlo listo como doctora, está en plena oscuridad. Así es. Imagínate el bebé, o sea, yo no sé si ellos igual y sientan y digan, wow, o sea, ¿qué me voy a pasar? Y que cuando ven esa luz, nadie le dijo al bebé, oye, cuando nazcas vas a ver luz, va a haber un lugar con amor, con tranquilidad, felicidad, o igual con mucho alboroto, no sé. Pero sin embargo, ese bebé de la oscuridad nació y nació a la luz. Así es. Entonces, ¿por qué no pensar de esa manera? Ok, si ya estoy en la luz y según nuestras creencias, si somos personas creyentes, oye, pues pensar y creer que de qué lado hay otra luz más grande y vamos a encontrarnos con gente que ya estuvimos en la vida y pues encontrarnos con nuestro Padre
en este caso Dios, ¿no? Para los que Dios somos Padre. creyentes. Entonces, sí es bien importante. No sé ustedes qué opinan al respecto. Pues es que es como el video que compartió el doctor Martín entre semana en Facebook, que dura 2 minutos y medio, de que estaba un señor bien preocupado con su médico y dice, pero es que doctor, tengo miedo a morirme. ¿Qué es lo que hay de aquel lado? Y el doctor le dice, sinceramente no sé. O sea, ¿qué es lo que hay del otro lado? No tengo idea. Y el señor ofendido le contesta, ¿cómo es posible que tú, siendo médico, no sepas? Dices tú, pues eres mortal como cualquier otro, ¿no? En eso entra corriendo un niño chiquito y abraza al doctor, era su hijo, ¿sí? Y el médico, pues no le había contestado después de la reclamación del paciente, dice, mire, no sé qué es lo que hay del otro lado, pero así como mi hijo es la primera vez que visita este consultorio y que nada más le dijeron, atrás de esa puerta está tu papá, y él entró con toda la confianza de que me iba a encontrar aquí, yo creo que eso es lo que podemos esperar, que de aquel lado es donde nos va a recibir nuestro Dios Padre, ¿sí? O el Dios que tú consideres en ese momento como tu guía. Es con la confianza con la que podemos irnos de aquí, de que nos van a recibir. Claro, ¿sí? Claro. Llámese amigos, familiares, no sabes. Claro. No sabes. Ahora, también la gente que ha estado en el umbral, de que se ha ido clínicamente unos minutos y de que los traen de vuelta, gente de diferentes edades, de diferentes ciudades, de diferentes culturas inclusive, describen lo mismo, de que es un túnel, hay luz al final, de que los reciben, gente que los aprecia, ¿sí? Y de que se sienten tan en paz, con tanta tranquilidad, que no se quieren regresar. Que se los trajeron de regreso. Regresaron, ¿no? Entonces digo, no sé si sea una percepción que a lo mejor de alguna manera ya dentro de todo lo que nos da la sociedad sea algo que se programe en la mente de la gente, o que realmente eso pase, ¿sí? No sabemos, pero lo único que podemos hacer es ir con nuestra conciencia en paz. Así es. Eso es lo mejor que podemos hacer nosotros como seres humanos. Así es. Yo creo que algo que es de suma importancia es que, precisamente por lo que decía Gaby hace un momento, o sea, si existen todos esos miedos cerca de la muerte, y por ejemplo, los ejemplos que se dieron son cotidianos completamente, porque Gaby lo hizo con compañeros de trabajo. Por ejemplo, pues es que tengo miedo de dejar las deudas a mi familia, tengo miedo de que no ver a mis hijos crecer, pero ¿por qué entonces mejor, si yo tomo conciencia ahorita, en el aquí y en el ahora, de que la muerte es algo real, de que la muerte es algo inevitable y que todos vamos a pasar por ella, pues entonces, en lugar de estar como... Aquí lo que nos ocurre es como si quisiéramos no pensar y queremos bloquear incluso la palabra muerte. Así ¿Y saben qué pasa? Nos va a dar ansiedad a simplemente la palabra muerte, y hasta nos puede dar insomnio, caída de pelo, gastritis, colitis, bueno, todas las terminales itis, que significa inflamación. Entonces yo creo que una invitación que tenemos en esta sesión el día de hoy es invitarnos a nosotros también, porque así lo estamos haciendo, como que a resolver, no pensando, fíjense, eso es una cosa que creo que cualquiera de ustedes dos le iba a mencionar en cualquier momento, porque muchas gentes pueden decir, a mí me lo dijeron en algún momento, oye, no seas pesimista. Bueno, es más, a Gaby se lo dijeron a alguien hace poco, ¿verdad? No hables de ese tema, ¿por qué dices eso, que te quieres morir antes que tus hijos? No estamos hablando de pesimismo, estamos hablando de realidades, que es muy diferente. Y empezar a prepararnos. Y entonces sí, prepararte, por ejemplo, voy a sanear mis finanzas. Sí, pero qué fácil se escucha sanear las finanzas si yo lo que necesito es ganar más. No, muchas veces necesitamos gastar menos, porque está comprobado que si yo gano más, gasto más, y si gano el triple, gasto el cuádruple. Entonces, pues una invitación es a que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de que lo que tenemos seguro en la vida es morir, que lo que no sabemos es ni el cuándo ni el cómo. Pues eso es algo que sí se sale de nuestro control, ¿no? Nacemos con ella. Nacemos con ella y esa sí está completamente segurita, ¿verdad? Entonces, pues en lugar de estar luchando porque no vayas a llegar o porque qué miedo, ¿verdad? Yo creo que lo más adecuado es
mejor me preparo. Si lo que, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me está preocupando? Bueno, pues lo que me está preocupando lo voy a resolver. Trabajar en ello. ¿Verdad? Voy a trabajar en ello. Hace poco, chicas, ya, bueno, Pili yo creo que sí lo tiene más fresco porque se los platiqué hace poco. No sé si Gaby recuerde que en el mes de febrero de este año yo tuve una reacción alérgica. ¿Te lo comenté, Gaby? Creo que no. Bueno, Pili sí lo tiene presente. Okay. Tuve una reacción alérgica a un medicamento por una infeccióncita que yo traía en la orina. Pero la respuesta fue tan intensa, tan increíble que tuve que salir, yo estaba sola en mi casa, manejando al auxilio más cercano que me quedara. Llegué todavía apenas toda roja, toda mi piel, con dificultad para respirar apenas leve, me atendieron, me inyectaron. Yo soy médico y como médico le digo a la médico de guardia, doctora, aplícame hidrocortisona, es una de las cosas que usamos en esos casos así tan serios. Me dice, no tengo, y yo dije, ¿qué onda con esto, verdad? O sea, se está poniendo muy mal esto. Entonces me dice, pero ahorita se te va a pasar. Le digo, pues es que me siento más mal. Total, resumo en que me puse tan grave que tenían todo listo a los lados para darme resucitación cardiopulmonar. Y no tenían el medicamento que yo necesitaba. Pero en ese momento lo que me vino a la mente es algo de lo que te contestaron a ti, Gaby. Yo dije, no tengo miedo a morir. Eso fue una sensación bien padre que se las quiero compartir porque fue de mucho enriquecimiento. Tengo miedo a morir, no tengo miedo a morir porque en este momento yo no siento ya ningún resentimiento hacia nadie que me haya lastimado. Como todos los seres humanos hemos recibido desprecios, rechazos, lo que sea. Pero yo no sentía en ese momento, como no lo siento ahora, ningún resentimiento, ningún odio. Pero por favor, Señor, mi oración fue hacia el cielo. Permíteme, si se puede, que me quede por Marcelo, el más pequeño de mis hijos, que tiene 17 años. Mi hijo, el de 23, dije, él ya la hizo, ¿verdad? Él ya no me necesita como me necesita Marcelo. Entonces, bueno, pues mi oración fue escuchada. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy. Sí. Me llevaron con sirena abierta a otro hospital para que me pudieran aplicar lo que yo necesitaba. Pero eso es algo que les quiero compartir porque para que aprendamos a confiar que cuando no es el momento, aunque todo se ponga en contra, no te vas a ir. A mí me ocurrió, no había el medicamento, me llevaron con sirena abierta, llegamos al hospital, estaba llena la sala de urgencias a donde me llevaron y por casualidad, fíjense cómo digo, por casualidad, el médico que estaba de guardia, volteé a saludar al médico que me llevaba a mí. Y entonces por eso se acerca y yo le digo, o sea, y dice, no se preocupe, a ver, habla una enfermera, me aplican el medicamento en la vena y tal cual literal, me lo estaban aplicando y yo empecé a sentir cómo me iba tranquilizando, estaba respirando más tranquila. Entonces, lo quise comentar porque creo que fue una experiencia para mí que me marcó todavía más y me enseñó, ¿saben qué? Que no hay por qué preocuparnos tanto y sobre todo de las cosas materiales. Las cosas materiales vienen, se van, pero las cosas que valen la pena son las cosas de nuestro espíritu, de nuestro interior. Esas sí hay que luchar y lo estoy haciendo con muchas ganas y con mucho énfasis. Y nos vamos a un corte. No se vayan, regresamos en un momento. Bueno, pues quisiéramos compartir con ustedes algo sobre lo que mencionaba Gaby hace un momento de la tanatofobia, ¿sí? Pues normalmente se le conoce así al miedo a la muerte. Entonces, ¿cómo superar ese miedo a la muerte? Bueno, les voy a mencionar algunos puntos así de manera muy rapidita, que son sugerencias para que se pueda superar. Primero debemos comprender que se trata de un ciclo, como ya lo mencionamos, chicas, hace un momentito, ¿verdad? Así es. El otro punto es, debes saber que las personas no te van a olvidar, o sea, eso es un hecho, ¿verdad? Hay también gente que dice que mientras que las personas te tengan en su mente y en su corazón, tú vives. Y es cierto, yo coincido con eso, ¿verdad? El tercer punto es, habla con alguien. Yo creo que el mayor temor es
callarte, guardarte, ¿verdad? El miedo, háblalo, platícalo. Luego, vive la vida de la manera en que debas vivirla, o sea, no te paralices, sigue viviendo, ese sería el consejo, ¿verdad? Sigue viviendo. Luego el punto número 5 es, no te preocupes hasta que tengas que preocuparte realmente. O sea, muchas veces estás preocupado, por ejemplo, pensando que tienes miedo que te dé un cáncer, un infarto, un derrame, lo que sea. Pues espérate, preocúpate, no, si es que te debes preocupar cuando ya ocurra, no antes. Entonces, el punto número 6, sé optimista. Así, sencillo, sé optimista, no estés pensando que eso no sea el círculo del pensamiento. Una cosa, como decíamos ahorita, es que aceptes que forma parte de ti, pero sigue viviendo, sigue estando bien, o sea, no te paralices. Así es. Luego un punto que es muy importante es date cuenta que hay esperanza. La esperanza no muere hasta que no muere la persona, ¿verdad? Y luego otra cosa bien importante es, la muerte no equivale a dolor. Siempre como que relacionamos, siempre así de manera directa, el pensar, muerte igual a un proceso doloroso. No, de hecho, hay gente, Pili lo mencionó hace un momento, que hay gente que se durmió y ya no despertó. Así es. Bienaventurados quien mueran de esta forma, todos quisiéramos morir así, ¿verdad? Así es. Luego, el punto número 9 es, recuerda, fíjense, recuerda, o sea, aquí si nosotros aceptamos que todos tenemos, pues que no, para empezar que todos vamos a morir, o sea, recuérdalo, como que no lo olvides, no que estés piense y piense, pero no lo olvides. Claro, es tenerlo presente. Es nada más bien tenerlo presente. Entonces, bueno, estos fueron algunos consejos, ¿verdad? Algunos puntos que te pueden ayudar, pues, a superar ese miedo a la muerte. Sí, definitivamente. Y ahorita durante el corte comentábamos también que muchas de nuestras frustraciones es el control, el que queremos controlar a todo y a todos. Entonces yo creo que una de las frustraciones que yo creo que por naturaleza o porque como seres humanos no podemos controlar la muerte. Claro, y a cuántas otras cosas más, ¿no? Así es. A cuántas otras cosas más no podemos controlar. Así es. Definitivamente. En este caso, pues es la muerte de la que pues no tenemos control sobre de ella, porque a veces, como tú decías, se hace el esfuerzo a veces por resucitar a las personas, pero a veces ya no responden porque ya no les toca estar aquí. Entonces, se terminó. Por más esfuerzo que uno haga, esa persona ya partió. Así es. Entonces hay que aceptarlo y hay que emocionalmente pues dejarla ir para que pueda energéticamente continuar su camino, en todo caso. Así es, exactamente. Y otra de las cuestiones también con respecto a la muerte pues son las celebraciones. Muchas culturas las celebran. Desde las prehispánicas celebraban y honraban a la muerte, había sus dioses. Ahorita pues lo que manejamos aquí en México es el altar de muertos. ¿Por qué el altar de muertos? Porque como le decía Lolis ahorita, es recordarlos, es tenerlos presentes. Entonces en la tradición mencionan, generalmente se hace o el altar de muertos en la casa, en un lugar preferido de la persona que partió, o bien cuando son varios también se hace en el panteón, ¿sí? Se prepara un espacio como si fuera una mesa con las viandas que le gustaban a las personas que ya no están con nosotros, se pone el pan de muerto, se pone atole, se pone o de las comidas preferidas de que les gustaban a las personas. Yo me ha tocado, por ejemplo, ver en algunos cementerios tumbas con tequila, con cigarros, con puros, etcétera, etcétera. Música. Ay, con música, sí, también con la música preferida. Así es. Así es. A mí me tocó el año pasado, déjenme les cuento así bien rapidín, me tocó con mi hermana estar en el panteón, con una de mis hermanas, con mi hermana Guille, a la que adoro. Y me dice mi hermana, le digo yo a mi hermana más bien, ¿cómo me gustaría haberles traído música a mi papá, a mi hermana a papi, a mami y a mi hermana? Y me dice, pues sí, pero en otro año será. Bueno, estamos ahí meditando, ¿verdad? Cuando escuchamos música y volteamos y era un mariachi. Órale, que se nos acercan, pues que los contratamos. Y mi hermana hasta cantó. Yo estaba llore y llore y mi hermana cante y cante. Entonces, bueno,
Es que de hecho, por ejemplo, hay funerales donde los difuntos, antes de morir, ¿verdad? Piden eso, dicen, a mí no me lloren, o sea, a mí recuérdenme alegres, y le llevan música. Claro. Sí, yo tengo la petición de uno de mis hermanos, que me pidió que le lleve, ya iba a decir un comercial, una música de banda, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, ¿qué les parece, chicas, si aprovechamos este espacio que nos queda? Se nos está terminando el tiempo del programa. Okay. Queremos compartir con ustedes una calavera muy hermosa que nos elaboró Gaby, es creación de ella, está bien hermosa y queremos compartirla. Gracias. Nos gustó mucho a nosotros, al Doc Erasmo, saludos. Saludos al Doc y a Yayan. Y a Yan también, Yan, un besito precioso. Que todo esté bien. Y bueno, pues adelante. Ella dice que andaba dormida. Vamos a ver qué tan inspirada estaba. Nada más que fue un lapsus de inspiración. Dice, estaban en una reunión en el CENTI 4 lindas mujeres y un doctor elegante. Sesión de alas para vivir, estaban a punto de iniciar, cuando de repente la huesuda llegó y se los quiso llevar. No, por favor, no nos lleves, pues a punto estamos de empezar. Ya nos están esperando y a muchas personitas vamos a ayudar. Precisamente por eso me los quiero llevar, ya que a los muertos quiero educar. Pues entre tanto estrés, miedo y ansiedad al panteón fueron a dar, y lleno ya está. Pero, ¿y nuestros alumnos de alas para vivir? ¿Con ellos qué va a pasar? Pues si quieren, con gusto nos pueden acompañar, y un gran festín podemos organizar. La verdad, no creo que vayan a batallar, pues el relajo, al igual que a ustedes, les ha de encantar. Fue tan feo. La verdad, fue con mucho cariño, la verdad no inspirada. Y pues aprovechando que mencionamos Alas para Vivir, los invitamos cordialmente, como todos los sábados, a las 10 en punto de la mañana en el CENTI, que está en Abasolo 871, en Barrio Antiguo, en el centro de Monterrey. Cabe mencionar que es de manera gratuita, y que mañana iniciamos con el tema del perdón. Así es. Ok, entonces por mi parte es todo. Les agradezco, chicas, nuevamente compartir con ustedes, es un honor. Y pues a la gente bendecirles que disfruten estas fiestas. Yo no sé cuáles son sus creencias, si quieren festejar Halloween, si quieren festejar Día de Muertos, la cosa es disfrutar y vivir el momento. Claro, muchas gracias a todos por el tiempo que nos dieron en esta hora. Disfruten las fiestas, disfruten el recuerdo de las personas que ya partieron, y a las personas que lo deseen los esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en Barrio Antiguo, con en este caso el tema de el perdón, que muchas veces nos hace falta y a veces ni cuenta nos damos. Así es. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Empiezan así como que a ponerse nerviosos y no saben cómo va a reaccionar la otra persona, y realmente pues es algo que nos puede afectar. Si nos equivocamos, corregimos. Pero si se nos olvida, las personas del otro lado no van a saber cuál es tu speech. Entonces lo puedes ir modificando, lo puedes ir cambiando, y la gente sigue fluyendo, pero realmente hay personas, como dice Lolis, que se paralizan, se congelan y hasta llegan a desmayarse. Entonces ahí ya es donde deja de ser un miedo sano, por decirlo de alguna manera, a un miedo ya más enfermizo, en el hecho de que pues te estén capacitando para desarrollar una actividad, ¿sí? Que no debería de ser, ¿no? ¿Sí? O sea, actividad cotidiana, exactamente. Digo, y a fin de cuentas el miedo es como mencionamos, es natural, es normal. Sí. Digo, de hecho muchas veces el miedo es lo que te lanza hacia adelante para seguir echándole ganas, o es lo que te paraliza, como bien lo mencionábamos. Entonces sí es bien importante resaltar e identificar más bien eso, es el miedo normalito, o sabes que ya está pasando ese límite, y decir, es completamente normal, es completamente natural que tú tengas esa sensación de temor de que si voy a pasar, si no voy a pasar. ¿Sí me explico? Entonces, como que eso se puede decir, bueno, es completamente normal. Donde brinca de un miedo normal
una respuesta normal de nuestro cuerpo a algo patológico, es cuando te impide ya hacer tu vida cotidiana. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, cuando la persona tiene fobia, por decir algo, porque me ha tocado gente que tiene fobia a las cucarachas. Sí. O sea, es fobia, o sea, es un pánico, es un pavor, se paraliza. O cuando precisamente podemos marcar la línea entre lo normal y lo anormal, cuando la persona sí sigue haciendo su vida cotidiana, o sea, acepto que tengo miedo a hablar en público, por ejemplo, tengo miedo a no sé, digo, cantar, a reír, a lo que quieran. Hablar delante de la gente. Es un estar enfrente de público o estar enfrente de una cámara, de un micrófono simplemente. Sí. En mucha gente les impone el hecho de que me están oyendo más de 2 o 3 gentes. Sí. Entonces eso les causa mucho temor porque a veces se les olvida qué es lo que van a decir. Lo interesante es que si es a un estímulo externo, real, o a un estímulo imaginario. Entonces, desde ahí ya si nos damos cuenta, empieza a haber un cambio, ¿verdad?, en la perspectiva de lo que consideramos miedo, porque, por ejemplo, el miedo, al final de cuentas, es una reacción que presentamos ante un estímulo que nos puede alertar sobre un riesgo y nos puede precisamente prevenir para estar listos a defendernos o a salir corriendo, ¿verdad? La adrenalina, ¿para qué son? La adrenalina, así es. Entonces, pues es una respuesta que tenemos todos los seres humanos, pero aquí entonces lo interesante sería saber, bueno, pero ¿cuándo entonces es problema? Si es una reacción que es universal y que la tenemos todos los seres humanos, ¿por qué entonces elegimos hoy platicar sobre este tema? ¿Verdad? Bueno, primero les digo una cosa, es de que, por ejemplo, no es lo mismo, yo se lo comentaba a Pili hace un momento que veníamos para acá, no es lo mismo tener la reacción que se tiene, todos los seres humanos cuando vamos a subir a un avión, el 95% de los pasajeros tenemos una sensación de nerviosito, de miedo, ¿verdad? Todos lo hemos experimentado, eso es normal, o sea, eso es completamente normal, ¿verdad? El problema es que si, por ejemplo, 2 meses antes de que tú vayas a salir de viaje, estás con manos sudorosas, temblorosas, incluso con taquicardia, palpitaciones o hasta insomnio, porque vas a viajar dentro de 2 meses y medio. Entonces digo, eso ya es anormal, ¿verdad? Claro. Y de ahí empiezan lo que son las llamadas fobias, ¿no? Sí, se instala luego ya una fobia. Así es, que en este caso, por ejemplo, a la fobia del miedo es la tanatofía o tanatolofobia. Sí, disculpen ustedes. Sí, que es referente a eso, más que nada, a decir, ¿sabes qué? Ya cuando tienes un miedo o un pavor a algo, que realmente, como dices tú, si es externo y lo puedes superar, pues adelante, pero ya cuando es interno, hay que alerta y empezar a tomar las medidas correspondientes y en este caso pedir una ayuda a un especialista. Sí, aquí lo muy interesante también es porque, por ejemplo, el miedo que tú puedes sentir, por ejemplo, cuando vas a tener un examen. Digo, pues, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Sí, fíjate que ahí hay una línea muy delgada, aun cuando pensemos que estoy exagerando, pero a mí me ha tocado atender, recibir o incluso diagnosticar personas con crisis o ataques de pánico, se le llama ataques de pánico. La persona tiene un pánico, un temor, incluso simplemente a salir de su casa. Entonces es algo aterrador, o sea, es algo que ya se salió completamente del control de su vida y pues la verdad es algo muy desagradable porque pues la persona deja de hacer cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo si es una ama de casa, pues definitivamente ya no puede ni salir a hacer las cosas cotidianas, ¿verdad? Así es. Bueno, mire, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y no se vayan? Traemos tema muy interesante. Pues en